A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Continuamos en el Evangelio viendo pasajes del libro del Éxodo en la primera lectura pasajes del libro del Éxodo y en el Evangelio pasajes ya las últimas parábolas. Mañana haremos la última parábola de las parábolas del reino del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. El viernes veremos los últimos versículos, pero ya no son directamente las parábolas del reino, sino Jesús en Nazaret. Y entonces, como que ya estamos en el epílogo, hay que ir sacando conclusiones. Y vamos a tratar de recoger la enseñanza de hoy y algunas cosas del reino de Dios que hemos venido diciendo y repetiremos hoy en este día. Sobre el libro del Éxodo, ya desde el lunes se nos presenta esa doble situación que tiene que ver con la oración, está simultáneamente el pueblo ha llegado a las faldas del Horeb y simultáneamente Moisés ha subido al monte a hacer oración 40 días, 40 noches en ayuno. Y va a recibir, como veíamos el lunes, las tablas de la ley, pero el pueblo se impacienta. Entonces baja Moisés, ve el ídolo que ha fabricado su hermano y el pueblo, y arroja las tablas, destruye el ídolo, y es figura de la impaciencia del ser humano con la obra de Dios. Y entonces se nos presenta el monte, tenemos que preguntarnos qué significa, qué figura ese monte, el Horeb, y sabemos el Horeb que figura como todo monte de la oración y del monte por excelencia, que es el Calvario, donde el Señor nos redime, nos compra con su sangre. De otro lado, simultáneamente se nos presenta la figura de la tienda del encuentro. Y tenemos que preguntarnos qué tienen en común y en qué es distinto la tienda del encuentro del monte Sinaí. Y efectivamente tienen cosas en común y son también distintos. ¿En qué tienen en común? Que son casa de oración. Como nosotros somos casa de oración, el templo es casa de oración, Jesucristo es el verdadero templo. El monte representa al Señor. El monte, la oración, Cristo es la oración que se eleva hasta el cielo y que ha abierto ese camino entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Y nosotros tenemos que unirnos a esa oración mientras que peregrinamos. Pero peregrinamos porque el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos su cuerpo, casa de oración. Eso es la figura de la tienda del encuentro.
Y entonces tendríamos que preguntarnos si los templos que tenemos acá en la iglesia peregrina y nuestras familias y nosotros mismos, cómo nos relacionamos con todas estas realidades. Todo se ordena en Cristo Jesús. Y entonces los templos edificados en la iglesia peregrina son figura de la iglesia, figura de Cristo y de los bautizados que nos reunimos en oración. Pero también nuestras casas y también cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras familias, cada una de nuestras personas, tenemos que ser casa de oración. No podemos dejar de orar, porque Jesucristo es la oración. Entonces nosotros venimos a la misa, ¿para qué? Venimos a la misa porque necesitamos una y otra vez en ese encuentro con el Señor reconocerlo como amigo, para que Él lo reconozcamos en nosotros, para que reconozcamos su voz y cuando peregrinemos no creamos que estamos solos. Y si es que es así, eso, como en Moisés, se tiene que notar de alguna manera. Claro, no en el rostro necesariamente, pero sí en nuestra vida cotidiana. Pero si en nuestra vida cotidiana eso no se nota, es que en realidad algo no está bien en nosotros y tenemos que empezar de nuevo. Y entonces podríamos resumir diciendo que en el libro del Éxodo se nos está hablando de la oración ya en figura con Cristo, mientras que peregrinamos, para que nosotros comprendamos que la vida presente, nuestra vida, también tiene que ser oración. Siempre no podemos dejar de hacer oración y para eso necesitamos que nuestra vida también sea una oración. La única manera es que todo lo hagamos con el Señor, porque Él es la oración. Y si todo lo hacemos con el Señor, entonces nosotros también seremos personas de oración. ¿Qué es lo que impide que seamos personas de oración? Lo mismo que impide que no podamos hacer todo con el Señor. ¿Qué es lo único que no podemos hacer con el Señor? El pecado. Y el pecado es insidioso, aparece de distintas maneras, se esconde y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de esos pecados que no son ya tan visibles? Porque no amamos como el Señor nos ama, porque no perdonamos como el Señor perdona, porque no somos uno como Jesucristo y el Padre Eterno son uno. Y entonces ahí nos damos cuenta, oye, yo todavía tengo muchos pecados. De repente ni me doy cuenta y creo que estoy haciendo todo bien. No, hermanos. Algo todavía necesita ser curado, ser sanado y el Señor quiere que se lo muestre. Y para que se lo muestre, tengo que ir a Él, porque Él es el que lo va a hacer visible en mí. Los que primero se dan cuenta son las otras criaturas humanas que peregrinan. Y entonces cuando alguien me cae antipático, el chinchoso, la chinchosa, el que me quita la paciencia, es porque esa persona me está mostrando cosas que yo quiero ocultar. Pero claro, como nosotros somos tan necios, tan tercos, tan soberbios, lo que hacemos es nos fijamos en los defectos de esas personas y culpamos a esas personas y perdemos la acción medicinal de nuestro encuentro con el Señor. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. De otro lado, veíamos ayer que el Señor, luego de ese becerro destruido y también las tablas de la ley destruidas, Moisés vuelve a subir al monte. Por segunda vez va a recibir las tablas de la ley. Pero ya Moisés va en otra actitud. Va en una actitud de saber
que no merece estar ahí. Le hace un pedido muy atrevido, ver el rostro de Dios. El Señor le dice, no vas a ver mi rostro, solo la espalda. Y entonces por la rendija de la roca, dice, es decir, a través de Jesucristo, va a ver al Señor de espaldas, pero va a escuchar que el Señor dice, lento a la ira, rico en piedad y misericordia. Dios lo dice. Porque Moisés creía, como él había reaccionado así de ira ante el becerro, el Señor cree que, o Moisés cree que el Señor va a reaccionar igual. Y el Señor le va a decir, no, soy Dios de misericordia. Y entonces descubrimos esa misericordia que ha llegado al extremo, manifestada en Jesucristo, ese amor extremo, que Él se ha entregado para liberarnos del pecado. Él nos ha comprado, como dice la plegaria eucarística número 2, que ahora vamos a usar en el momento de la liturgia eucarística. Porque en el Evangelio se nos presentan estas parábolas que hemos visto el domingo, y uno ve que se compra, se vende, y podemos confundirnos. Porque nosotros podríamos creer que nosotros podemos comprar ese tesoro, esa perla, y ese tesoro, esa perla no se puede comprar. Dios no lo podemos comprar. Él se entrega gratuitamente a nosotros. Él está escondido en nosotros. Nosotros somos ese campo con ese tesoro, pero no nos enteramos. Y como no sabemos que tenemos un tesoro, andamos pensando tonterías. No, a mí me falta esto, me sobra esto, y tenemos un tesoro, pero no me interesa el tesoro. Me interesan las opiniones de las criaturas, me interesa lo que yo mismo piense, lo que yo siento. Eso también es un engaño. Y cuidado con eso. Porque, claro, entonces y ayer conversaba con algunas personas, les decía cosas parecidas a estas, y una persona me dice, pero padrecito, a mí me han dicho que nosotros somos los que encontramos el tesoro, y nosotros vendemos todo y nos negamos a nosotros mismos y compramos al Señor, No, un momentito. Primero el Señor me ama, me saca de la esclavitud, me saca de Egipto, me redime de la esclavitud del pecado, porque eso significa la palabra redención, comprar a los esclavos con su sangre. Luego Él me muestra su amor y luego se suscita en mí el deseo de corresponderle, porque ya tengo el tesoro en mí escondido. Pero todo es don. Pero yo, para que ese tesoro se haga manifiesto, tengo que sacarlo. Y para sacarlo tengo que llenarme de esas, diríamos, kilos, pesos de tierra, de losas, que son mi pecado, mi ignorancia y mi cizaña, para que se manifieste. Y entonces nosotros estamos llamados a manifestar la presencia del Señor, de alguna manera. Pero no es que nosotros podemos pelagianamente, con nuestra voluntad, poder negarnos a nosotros mismos. Podríamos hacerlo por soberbia, como dice San Pablo, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Puedo entregar todo lo que tengo, puedo dejarme quemar vivo, pero si no tengo el Espíritu Santo, si no tengo amor, eso no vale de nada. Entonces no son meras actitudes heroicas, es la manifestación de la presencia del Señor en nosotros, y por eso necesitamos la oración. Pero la oración, podemos ser engañados, podemos creer que es hacer cosas. La oración es estar con el Señor, es cultivar esa relación, es escucharlo, es también decirle cosas y que Él nos corrija en palabras, en las circunstancias, pero eso tiene una finalidad, que Él reine en nosotros, y para eso
nosotros y tenemos que hacer su voluntad. Y para eso tenemos que experimentar esa subida a ese monte, es la cruz. Pidamos pues al Señor que nos dé la luz, seamos personas de oración, comunidades de oración, familia de oración, para que no sean las seducciones de este mundo, ni los engaños del pecado y la ignorancia, los que hagan que nos convirtamos en fabricantes de ídolos. Que el Señor misericordioso se apiade de la Iglesia peregrina y nos conceda la gracia de que pueda reinar en nosotros, peregrinos, liberados por su amor misericordioso, pero que tenemos que acoger el don. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.